Continuando aquí con el Café de la Mañana, tenemos una invitada que nos va a hablar de un tema que a mí me fascina, se llama Carolina Acosta, y nos va a hablar ¿Que acerca... te fascina, Carolina? ¿Por qué todo lo malinterpreta, Porque Laura? dice que me pereza fascina y se llama Carolina. Sí, no, que el tema me fascina y es el tema de ya. los millennials. Bueno. Carolina, buenos días, bienvenida al Café de la Mañana. Feliz mañana, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar nuevamente acá. Bueno, te presento a mi nuevo compañero, ¿qué tal? Súper. Divertísimo, ¿no? Divertísimo. Fiel seguidora, créeme que sí. Bueno. Ella ya me conocía de Facebook, dijo, y yo, gracias, sí. Mucha gente me conoce de Facebook. Se suma al club. No, ¿Sí? no, se no. suma Y al conoce club. al club de comedia, que eso es lo más importante. Se Muy divierte bien. uno. Bueno, vamos a ponernos en contexto para que puedan ustedes, padres de familia, también participar. Si tienen alguna inquietud, se pueden comunicar a través de nuestras líneas telefónicas que a partir de ahora se van a abrir. Vamos a hacer un paralelo entre los adolescentes hace unos años y el adolescente de ahora, los que entran dentro del millennials, que es como después del año 2000 en adelante. Así que ¿Cómo así? veámoslo. ¿Sí? De los de 2000. Yo pensé que era el Esa último generación. millennial. La generación millennial son las personas nacidas entre 1980 y 2000. Se puede definir como una sociedad que irrumpen con los modelos tradicionales de familia y trabajo. Son nativos digitales, se caracterizan por dominar la tecnología como una prolongación de su propio cuerpo. Son extremadamente sociales. Un 88% de las millennials latinoamericanos tienen perfiles en redes sociales, no solo un medio de comunicación para ellos, sino una parte íntegra de su vida social. Promueven la diversidad. No solo se caracteriza por contar con diferentes perfiles profesionales en su equipo, sino que se rodea de personas con diferentes formas de vivir su vida. Estas son algunas características de la generación millennials. Además que los millennials cuentan con unas herramientas que no teníamos antes, por ejemplo, la tecnología como ha avanzado, de pronto están más pendientes o son más conscientes de las decisiones que toman, sobre todo con el tema de la política, uno hasta veía a los jóvenes más interesados en esto. Pero bueno, vamos a ir hablando de las diferencias y pues iniciemos con estas dos épocas. Bueno, la generación millennials es más o menos a veces lo toman desde el 82 al 85, pero pues es el cambio al nuevo milenio, al 2000. Somos una generación muy tecnológica, una generación donde dependemos de todos estos aparatos y que esto se ha vuelto muy fundamental en nuestra vida. Antes de esta generación está la generación X, la cual ellos sufrieron fue como ese cambio, esa transición. Nosotros ya estábamos en ella. Es conocida como la generación rebelde, la generación en muchas oportunidades al empleador le cuesta contratar a una persona porque dice que no tiene en cuenta la orden de un jefe, son muy autoritarios y se caracterizan en general por ello. Mas, sin embargo, son cosas muy fuertes también porque es una generación muy independiente, una generación muy líder, le gusta llevar la batuta y no, ¿cómo decirlo?, no pasa así como entero las cosas. Esta generación está llevada a cabo pues por la educación que tuvimos. Carolina, pero como usted dice, son rebeldes en su trabajo y a los empleadores les cuesta trabajo manejar este tipo de personas, pero es que esa rebeldía viene desde la casa, ¿no? O sea, los papás no... ¿Cómo puede haber un papá para lidiar con un millennial ante esa rebeldía de la que usted nos habla? En este momento se está trabajando mucho esto, pues se vio y por eso ya se dio la división del millennial y el centennial. Porque se ha visto que la educación que se tuvo fue precisamente ello, una transición. Entonces fue el papá que tuvo que salir de casa, papá y mamá a trabajar, tuvo que llevar su hijo a la escuela, allí lo que pudieran enseñarle, un papá ausente y donde no se pudo llevar una educación diferente, ¿sí? Se llevó a esa educación tradicional donde se exigía, pero no estaba su papá y la mamá presente de decirle cuáles eran sus indicaciones y lo dejaban pues, prácticamente hacer lo que sea. Entonces estos chicos fueron convirtiéndose en independientes y que tomaban sus propias decisiones. Papás donde volvían al niño el rey de casa, ¿sí? Que todo lo que él dijera, eso era lo que se hacía y a esto ha llegado. Por eso también lleva al liderazgo. Más sin embargo, tiene sus puntos buenos y tiene sus
sus pros y sus contras, por decirlo así. Y esto es lo que se está teniendo en cuenta ahorita en una educación para los chiquitines, ¿sí? En enseñarles a crear su propio conocimiento, pero teniendo en cuenta que tienen personas de apoyo. O sea, somos constructores de esos conocimientos que ellos tienen ahí, porque de por sí el niño pequeñito sabe las cosas, ¿sí? Sabe manejar su mente, sabe manejar, tiene en cuenta que puede opinar y de igual manera irlo guiando para que así como tenemos en cuenta su opinión, también tenga en cuenta la de los demás. ¿Qué pasa con estas generaciones que tal vez uno ve que alargan el tiempo? O sea, de pronto uno veía papás que contraían matrimonio como a los 25 años y estos millennials ya ven esto como mucho más lejano, como hasta que no se desarrollen, hasta que no cumplan sus metas, su profesión, sus trabajos, no ven como la posibilidad de ir organizándose como familia como tal. Esto se debe a que precisamente lo que está hablando del papá ausente, entonces esa imagen crea, dice, si yo me vuelvo papá, entonces tengo que salir a trabajar y a buscarme las cosas y no voy a poder desarrollar todas mis metas. Entonces eso es un paradigma que se creó, al igual que en las otras generaciones tiene sus paradigmas. Entonces el paradigma principal es ese, entonces dicen no me quiero casar, más adelante esperemos que viaje, que viva. Esta generación se caracteriza mucho por viajar, vivir, No quiero disfrutar. comprar una casa y amarrarme, No. quiero es viajar. Dice libre. No quiero amarrarme. La, sí. la frase típica de yo ahorro para viajar y no para mi casa. Entonces, Exacto. esto se debe a eso, a que pues nuestros padres se veían era en su trabajo constantemente, salían 6 de la mañana, llegaban 10 de la noche y bueno, ¿y dónde disfrutas, papá? ¿Dónde salimos? ¿Dónde? Sí, no disfrutas conmigo. Yo no disfruté para que usted sea ahora un millennial, chino. Y solo pienso en viajar. No, pero y yo creo que también eso debe ser más difícil y es más difícil en un trabajo, como usted decía, el manejo del tiempo, las 8 horas y no. Yo creo que tiene mucho que ver con que hoy en día la gente trabaja freelance, quiere manejar el tiempo y trabajar desde su casa, ¿no? Claro, y es ahí donde yo hablaba de la independencia que es, o sea, que hemos creado, del liderazgo. El chico del millennial busca es su creación de empresa, su liderazgo, su independencia, su visión va hacia crear muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que dicen? No, este muchacho o este millennial no va a poder vivir en paz su vejez. Y realmente nosotros vamos enfocados a eso, a vivir tranquilos nuestra vejez sin depender de una pensión o depender de un trabajo y vivir estructurados a lo anterior. Así es. Bueno, vamos a invitar a los televidentes a que sigan opinando, no solo a través de nuestra línea de WhatsApp, también se pueden comunicar con nosotros en vivo. Recuerden que el celular es 315-4843-800 o la línea fija es 648-4820. Y a través de las redes sociales porque también estamos leyéndolos. Seguimos hablando y de pronto otra de las características, y yo lo mencioné al inicio, era lo de que son un poco más desconfiados, todo lo cuestionan, como que no pasan entero. Yo me refería a temas políticos porque uno ve ahora al joven como tan inquieto. Tenemos un alcalde de Florida Blanca que tiene cerca de 23 años y uno dice que es una persona muy aterrizada, muy consciente de lo que quiere para el lugar donde está viviendo, de la sociedad, y pienso que eso es algo de todos los jóvenes que vienen de esta época de los millennials. Claro, porque es el chico que se ha dedicado a estar en casa, a leer, a decir, esto no puede ser así, no puedo seguir una estructura de que siga siendo lo mismo. Políticamente hablando, analizamos más las características de cada político, como que ya no creemos porque hemos visto nuestra historia. Y ahí sí, como dicen, el que olvida su historia está condenado a repetirla. Entonces es cuestión de que analicemos todo eso y por eso ese como título que le han dado al millennial del chico rebelde, en parte tiene sus ventajas porque no sigue como lo mismo siempre, sino que va dando pasos de grandes y pasos donde va analizando todo al respecto. Usted dijo que habían ventajas y desventajas. Yo quiero conocer cuáles son algunas de las ventajas y algunas de las desventajas de hoy en día los millennials. Las ventajas
son el liderazgo, la independencia, el análisis, la interpretación de las cosas. La desventaja es el chico que es autoritario, el chico que no escucha, más sin embargo con un millennial se puede conversar y decir, o sea, hacerlo llegar a la razón, pero toca, o sea, de una manera muy argumentada, muy fundamentada en, mire, esto está acá, ¿sí? Entonces es de esta forma que se puede llevar a cabo, porque ellos, bueno, nosotros analizamos todo, ¿sí? Lo que decía Laurita, no pasa uno entero. Entonces, para que me vayan a decir, no, es lo contrario, ¿por qué es lo contrario? Y eso es de todo niño. Un niño, tú ahorita le preguntas o le dices algo, ¿por qué es eso? Cuéntame. Y es cuestionarlos también a ellos. Esa es la educación que pues ahorita sería muy chévere tener. O sea, el niño que inventa cualquier cosa, ¿sí? Entonces no decirle, no es así, sino, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Qué te hace pensar ello? Y esa educación, o sea, yo sé que se está dando acá en Santander, ¿sí? Porque es algo nuevo y es algo que los ayuda a analizar y a fundamentar, tiene en cuenta la opinión del mayor y tiene en cuenta la opinión del pequeño. Y que a veces uno dice, pero es que ya vienen con un chip. ¿Qué es lo que pasará? Porque el niño hoy en día es como más avanzado y es porque realmente uno ve que tienen las herramientas más a la mano. Allá iba. ¿Qué tanto influye la tecnología y esos avances tecnológicos y las redes sociales en un millennial? Porque de pronto nosotros o nuestros papás eran así porque no tenían de otra, pero es que hoy en día la sobrecarga de información es tremenda, entonces van de la mano esa nueva generación con ese boom tecnológico, Carolina. Claro, Germán, eso, o sea, todo está en las redes sociales, todo está en el internet, en la televisión, y pues esa información no está oculta, ¿sí? Entonces nuestros padres ya no tienen con qué decir como que no, eso no es así porque sí, sino no es así porque mira, está documentado en tal parte, ¿sí? Entonces, al tener tanto acceso a la tecnología, lo que nos lleva es a abrir más nuestra mente y a buscar más allá, porque vamos en evolución, vamos creciendo, ¿sí? Nuestros padres, los padres de los millennials, ellos apenas comenzaron a vivir esa transición, porque alcanzaron a tener acceso a la tecnología, pero no a redes sociales, no a WhatsApp, que es la principal medio de comunicación de nosotros. Bueno, pero ahí tengo ya un punto a debatir. Por ahora vamos a leer un mensaje que nos dio un televidente a través de WhatsApp y dice así, ¿da? Vale, vamos a lograr mostrarlo aquí para que los televidentes también lo vean, no solo acá en mi tablet, pero por ahora yo decía, también tiene sus contras, porque los millennials también entonces pasan mucho tiempo sumergidos en la tecnología y es donde también se ven los problemas los papás de cómo lo saco, pero es que mire que el videojuego, pero es que las redes sociales. Hace un poco escuché una entrevista en la W de una niña que la tuvieron que internar porque tenía cierto vicio con las redes sociales. La niña contaba el testimonio de que ella duraba más de 8 horas diarias y era una impaciencia y una ansiedad por tener que estar metida en todo esto y sumergida en el mundo del internet. Ya vamos a hablar de ello, vamos ahora sí, tenemos lista la pregunta, dice. Buenos días, pregunta para Carolina. ¿Ya hay instituciones educativas que preparen a los más pequeños para el día de mañana poder trabajar con un jefe millennial? Actualmente sí. Hay instituciones, lo que yo te decía, que buscan ese enfoque de tú me das y yo te doy, ¿sí? Que por qué dices eso, pero también ten en cuenta lo que yo te digo, ¿sí? Instituciones donde les ayudan a crear su propio conocimiento, son forjadores de ello, ¿sí? No le dicen, esto es lo que tienes que, por ejemplo, pintar o esto es lo que tienes que decir, sino que píntalo y por qué lo pintas así, ¿sí? Un jefe milenio va a ser autoritario, ¿sí? Más sin embargo, un trabajador centennial lo que va a llevar a ese jefe milenio son los argumentos que lo hará cambiar de opinión. Mira, un Millennial, cafecito, centennial, vamos por partes, Carolina. Millennial, 1986 en adelante. Hasta el 95 más o menos. Millennial. Y entonces de ahí para acá. Centennials, Ay, que son los que no, están pero creciendo actualmente. Cada vez estamos más lejos.
puede haber, una pregunta así casual, ¿qué ¿Tú eres de posibilidad hay cuál de que haya año? un millennial de 36 años? ¿Tú eres de como la generación qué? ¿X? X. Sí. Está como entre la transición de la generación X y el millennial, porque, o sea, es X, porque millennial también es la generación Y, los centennials son los llamados generación Z. ¿Me presta un papel? ¿Me hace el favor? Según las cuentas. Es para entender. No, pues yo el primero que le escuché eso desde generación X, Y, Z, fue a Andrés López, Sí. generación de la guayaba y todo. O sea que eso ya existía desde antes. Claro. Ya se iba Entonces, identificando poco a sí, poco. sí, porque es que van, o sea, es dividiendo las etapas de la vida, ¿sí? No todos somos criados de la misma manera. Entonces yo tuve ciertos paradigmas o ciertas cosas que me enseñaron mis padres y actualmente no quiero vivir lo mismo, ¿sí? Entonces crío a mis hijos de una manera diferente, entonces ellos van a tener otros paradigmas porque siempre va a haber sus pros, sus contras y sus puntos a mejorar. Tenemos un par de mensajes de la gente que quiere saber más de este tema por WhatsApp, vamos a leerlos. A ver, ¿ya está? Ya hacemos un enlace. Lo que Ustedes pasa es que saben el que el está lunes- allá en el control no es millennial. Ay, ahí llegó, Bueno. mire. Uy, Dice, ¿hasta qué edad se le puede dejar tener celular a una niña? ¿Desde qué edad? Pues en adelante. Buena pregunta. y tenemos otra pregunta. Hola, buenos días. Todos los días los veo. Una pregunta acerca de los millennials. ¿Qué tanto se le debe apoyar al niño con medios tecnológicos y qué tanto tiempo se les debe permitir estar con los medios? Yo creo que es Era lo muy que yo parecidas. quería debatir. Sí. Que les decía, pues a favor que la tienen la tecnología ahí a la mano, pero en contra, muchas cosas. Sí, como padres de familia debemos colocar límites para ellos, ¿sí? O sea, no pueden estar todo el día, toda la tarde en estos aparatos tecnológicos. Un niño menor de 12 años no es necesario tener un celular, una tablet o estar comunicado de esta manera. Hay teléfonos en casa, eso también todavía se puede utilizar, o el celular de casa, pero que el niño no sepa que es de él, ¿sí? Porque esto los ayuda a codepender de ello, ¿sí? Y no es bueno porque lo que decía Laurita, crean una dependencia que ya les produce ansiedad, que ya tienen que estar ahí, y es ahí donde encuentran muchas cosas negativas también. Entonces empiezan a enfocarse en un mundo donde les enseñan maldad, donde les enseñan el tema del suicidio, de la ballena azul y demás, juegos que realizan en las redes sociales como tal. Entonces no es conveniente y bajo la supervisión de los padres es bueno que los niños la utilicen. Quitárselo 100% tampoco. Sí. ¿Por qué? Ellos están en acceso a tareas, ¿sí? O en la institución educativa les enseñan por medio de videos, les muestran actividades. Entonces, esta también es la forma de ellos como conectarse con la tecnología. Es que qué días precisamente hablábamos de eso, de que era malo en el sentido en que un papá para quitarse a un niño de encima le daba la tableta y vaya, y el niño le maneja toda la tableta y es feliz. Pero que eso no estaba bien, pero también nos decían que lo que sí estaba bien era eso, que la tecnología le sirve para explorar, para estudiar y para tener acceso a mucha más información que normalmente no se tendría sin tecnología. Claro, total. Actualmente los colegios de educación convencional dejan mucha tarea. Entonces el papá tiene que decirle, bueno, tiene que haber internet en la casa porque ¿dónde lo va a buscar? ¿Sí? Las bibliotecas, para llevar a mi hijo a la biblioteca, y para que él vaya solo, ya no se está utilizando por ello. Entonces tiene que utilizar el internet. Entonces, bueno, el padre de familia o la persona que lo cuida debe estar al pendiente. ¿Qué está buscando? ¿Qué está haciendo? ¿Sí? No como darle esa rienda suelta. Mi hijo de 7 años, él busca sus tareas en internet, las hace solo y él me dice, ya las terminé, ¿sí? Y, o sea, hay cierto punto de tareas y cierto punto de juego, porque también hay juegos en internet, pero todo bajo la supervisión de un adulto. ¿Sí? No es que no, primero juego y luego hago la tarea, no. O sea, hay que ponerle sus reglas,
sus puntos, sí vas a utilizar el internet, pero lo que primero está para ti son tus responsabilidades, cosa que no pasaba con los millennials, no, vaya, haga la tarea y lo dejaban rienda suelta a ver qué hace. Sí. Porque el papá estaba ausente de casa, actualmente también está ausente, no voy a decir que actualmente no trabajan, mas sin embargo el papá está con mayor supervisión, las entidades educativas están fomentando este tipo de información de que el internet, de que las redes sociales, hay cosas buenas como hay cosas malas, entonces hay mucho enfoque hacia eso también. También está la educación no convencional, que es la que no deja tareas a la casa, le enseña a los niños por medio de juegos, lo que haga acá en el colegio, entonces ellos aprenden de una manera diferente. Así es. Bueno, vayan realizando mucho más preguntas, ese tema está bastante interesante para de pronto usted conocer mucho más a sus hijos y entender de pronto el comportamiento que ellos tienen y que después no digan, pero ¿por qué en mi época eso no pasaba? Y ahora sí, pues de pronto es usted el que también tiene que ir a la par de ellos. Continuamos con más del Café de la Mañana y estamos hablando aquí con Carolina. Para nadie es un secreto que los millennials y los centennials, por tanta tecnología, tienen cierto problemita a la hora de interactuar con la sociedad y con los amigos. ¿Y pasa eso, Carolina? Total, el millennial y el centennial, uno de los problemas que se ha visto es que es muy introvertido o que se la pasa mucho tiempo en el internet, como lo decía Laurita, y no quiere socializar, como que le cuesta hablar con las demás personas. Pero a raíz de estos problemas también se ha visto su solución, como en redes sociales es súper popular que armen grupos de caminatas, grupos de salidas, o sea, gente que no se conoce y simplemente va a un sitio a conectarse con la naturaleza y de esa manera interactúa con las demás personas. Se ha vuelto muy común, de hecho en Santander está muy popular hacer esto todos los fines de semana. Hay una actividad diferente con infinitos grupos que se realiza. Laura no sabía porque hizo cara de... ¡Ay, qué chévere! ¿Chévere? ¿Caminar? ¿Qué es eso? Ay, no, ¿cómo así? Ustedes saben que yo hago deporte, de vez en cuando, sí, pero lo hago. Pero es algo diferente al deporte normal, o sea, es algo diferente al deporte normal. De hecho, salen a caminar así con el celular, no, grabándose un video selfie de cómo caminan y luego llegan a la casa. ¡Oh! Sí. Mañana me hago el video con la derecha. No, eso es súper característico de nosotros también. No te voy a decir que el millennial no lo hace. O sea, el millennial toma las 1000 fotos de todo lo que hace para subir a sus redes sociales porque es como, es su forma de comunicación. Y, o sea, y eso lo hacemos mucho porque yo lo hago en mi Facebook, lo encuentran todas las... La doctora Carolina, déjelo que cuando vaya los miércoles y yo no subo antes el video de lo de comediante, déjelo. No, por favor. Vamos a leer los mensajes en WhatsApp. La inmediatez de la comunicación y los avances llevan a estas generaciones en la toma de decisiones apresuradas, viendo a los más viejos, más atrasados, llevándolos a cometer más errores en toma de decisiones. El mando que tiene el millennial es lo que lleva a esto, ¿sí? O sea, dice, yo tengo la razón, y si no encuentra quién le cambie esa razón con un fuerte argumento, va y lo hace. Sí, se estrella y sí, tenía razón, pero hasta que no me estrellé no me di cuenta. Sí. Entonces sí le cuesta bastante interactuar o aceptar la opinión, precisamente por lo que les decía anteriormente. En casa lo construyeron como el rey o la reina de casa, es lo que el niño diga, como él diga y cuando él diga, ¿sí? Entonces esta estructura nos lleva a que debe ser como se dijo y listo. Mas sin embargo hay mucho joven, mucho muchacho, mucho millennial que está escuchando, que está liderando y que está teniendo en cuenta porque se ha dado cuenta de todo eso, o sea, de todos esos errores. Lo hacemos. Está tomando mucho la opinión ya actual, o sea, porque es que los millennials ya, o sea, como estamos pasando de moda. Entonces ya actualmente, después de haber tenido tanto pique aquí, pique allá, en un trabajo y en otro, porque el millennial se caracteriza por eso, no se caracteriza por un trabajo estable, sino por muchos trabajos constantes. Entonces,
esto los hace asentar cabeza y es lo que está pasando ahorita. Por eso se está viendo tanto liderazgo en el milenio. Después de cometer tantos errores, entonces lo que hace es tomar en cuenta lo que ya vivió y vivir nuevas experiencias. Y es lo que le quiere transmitir a la generación centennial. Por eso, y es de ahí, la educación no convencional, que es tú me das, yo te doy, tengo en cuenta tu opinión, tú tienes en cuenta la mía. Yo por eso me independicé a los 35 años, Sí, porque era el bebé de la casa. Claro, ¿Cómo saber o sea, allá? así lo Uno tiene sentían. 35, entonces... 36. Por eso, 36. ¿Cómo saber Por ahí que donde usted lo no ven. es ni millennial ni centennial? Porque no sabe decir millennial ni centennial. ¿Qué tal Carolina, esto? no va ¿y cómo lo pronuncio? Cada vez que lo pronuncio Es con yo tengo que técnica. retomar el inglés con mi prima. No va Es con técnica. Vengan, hay otra área importante que también se ve en los millennials y es de pronto la educación sexual. Como que uno siente que ellos van un poco más rápido, quieren explorar, ya uno dice, o escucha niños de los 13 años, no, es que tengo novio, y uno, el novio lo tenía hasta los 18 o hasta los 17, entonces ellos van como que pasos agigantados y uno dice, bueno, el papá, ¿cómo toca este tema? ¿Le hablamos de esto? ¿No le hablamos? Ese siempre ha sido un debate, porque hay gente que dice, no, es que si le hablo, de pronto es que entonces ya le da ganas de explorar. Pero resulta que internamente, ¿qué le está pasando a un millennials con este tipo de preguntas? El tema de la educación sexual siempre ha sido un tabú, ¿sí? Así digamos que estamos en el boom y que ya se puede ver todo, siempre nos seguimos traumatizando por lo que digan de educación sexual, ¿sí? Entonces, si el papá no se sienta a hablar con el niño, créanme que el niño va a decirle, papá, tengo esta pregunta, ¿sí? ¿Cómo saber y cómo enfrentar esta situación con madurez? Simplemente hablar con el niño y no taparle las cosas, porque entonces si nosotros como padres le tapamos la verdad o lo que podamos enseñarle a nuestra versión, ellos van a buscarlo en el internet o en otras personas y lo que van a encontrar son cosas muy negativas. Entonces eso ha pasado muchísimo y en la generación millennial nuestros padres eran de no decirnos nada y esto era un tabú completamente, entonces ¿a qué se dedicaba cualquier persona? A consultar, a preguntar entre los amigos, el chisme, el ¿será que sí? Exploremos, y es ahí donde se vienen muchas consecuencias. Entonces es hablarle a nuestros hijos con claridad, con madurez y que ellos puedan ver las cosas diferentes. Lo digo porque este fin de semana me encontraba con la experiencia de un amigo que tiene una hija de 14 años y me decía, Laura, me dice que tiene novio. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque pues uno no sabe si le prohíbe, lo tiene a escondidas. Entonces después le oculta eso al papá. Pero pues también si cede un poco el papá, cómo llegar a manejar el tema como para que vayan despacio, conózcanse, y uno a esa edad tan temprana me dice, no, qué complicado. Y más cuando son mujeres. Si tu hija o tu hijo ya te dijo tengo novio, o sea, como que lo menos que uno debe hacer es decirle no puede tenerlo y prohibido, o sea, ya lo tiene, ¿sí? Lo mejor que puedes hacer es decirle quiero conocerlo, o sea, quiero conocer su hogar, sí, o sea, entrar más en esa relación. Por eso es tan importante conocer los novios o la familia de nuestros hijos, porque sabemos con quiénes se están relacionando, ¿sí? Mientras que si les decimos que no o simplemente nos hacemos los locos, porque hay papás que les dicen y bueno, sí, y siguen como si nada, realmente los niños toman un rumbo que no es. Entonces lo que podemos hacer es personalizarnos de la cosa y conocer más allá, ¿sí? Si el muchacho a uno de mamá no le gusta o el papá no le gusta por X o Y motivo, sentarse a hablar con su hijo. ¿Tú crees que esta forma de ser de él está correcta? ¿Sí? Porque muchas veces lo que hacemos es, no me gustó, ese no es el hombre para mi hija, sáquelo de la casa, ¿sí? Y eso como que apega más a la hija, entonces se vuelve el rebelde. No, sentémonos, mira, esto no es correcto que él te trate mal, no es correcto, sí, que él te diga esas cosas, o no es correcto que, sí, enseñarles con mucho amor. Esa siempre ha sido como mi filosofía y lo que he transmitido acá en el canal y por fuera, es enseñarles siempre con amor y con diálogo,
con ellos se pueden hablar, con ellos, o sea, todos los niños y todos los jóvenes están siempre perceptivos a lo que puedan escuchar. Que con unos es más fuerte que otros, sí, es cierto, mas sin embargo llegan a su punto dócil. Carolina, eso en cuanto hablamos de la sexualidad y eso, y en cuanto a sus emociones, los centennials tienden a ser como más sensibles al ambiente, es decir, a las causas de adoptar perritos, adoptar gaticos, a cuidar el medio ambiente, que las generaciones anteriores. Sí, el centennial actualmente, perdón, e incluso el milenio como tal, está dedicado a analizar todo esto que se iba como olvidando, ¿sí? Que de pronto nuestros padres no nos transmitían y nosotros simplemente no escuchábamos. El cuidado del medio ambiente, los animales. Los niños de hoy en día son más cariñosos y la conexión que tienen con estos animalitos son muy fuertes, entonces es apoyarlos porque nuestra vida está en nuestro planeta, en nuestra naturaleza, o sea, es fundamental para nosotros nuestro aire, nuestra agua, cuidar todo esto y enseñarles a ellos a que es muy valioso, es súper importante. Tanto así que podríamos incluir los temas del deporte, de una alimentación saludable, porque uno realmente los ve practicando tenis, no sé, trotan, el TRX, todo esto, y es como mucho más consciente, digamos, de que la alimentación debe ser de cierta forma, que deben comer, que no deben comer. ¿Eso también hace parte de los millennials? Pues ¿O de los centennials? Más que tema de generaciones, el tema de la alimentación sí ya lo veo como un poco más de conciencia y responsabilidad, ¿sí? Tanto de nuestros padres como de nuestros abuelos, como de nosotros, como de los que vienen detrás. Es un tema de que la persona se ve, o sea, físicamente, y decide comenzar a llevar una alimentación y una apariencia diferente, ¿sí? No quiere decir que la persona delgada sea la mejor alimentada, porque no se trata de eso, o la persona gorda sea la persona peor alimentada. Hay mujeres gordas y hombres gordos que son muy bien alimentados y son divinos, ¿sí? Tienen una personalidad por dentro maravillosa. Lo mismo la persona delgada. Hay personas súper delgadas que comen terriblemente mal, ¿sí? Entonces eso es cuestión no de generaciones, sino es cuestión de responsabilidad humana como tal, y que seamos conscientes. Por eso también se está dando tanto de lo del deporte extremo, de lo de las salidas, de las caminatas. Vamos a caminar, vamos a disfrutar, ¿sí? Vamos a, como integrar estas generaciones es lo que está ahorita de boom. Vean. Bueno, vamos a ir finalizando nuestro tema. Tenemos un último mensaje. ¿Está listo? Dice, hola, buenos días. Yo le hablo de relaciones sexuales a mi hijo de 12 años porque dice que ya tiene novia. ¿Será malo o qué me recomiendas? Gracias. Bueno, ¿sí ven? Esa pregunta faltaba. Ese tema. Malo no es. Hablarle de una relación sexual a un niño de 12 años, ya, o sea, yo ya lo considero importante, ¿sí? Porque si tú no le hablas de ello y de los cuidados que debe tener, es donde vienen los embarazos no deseados, enfermedades que uno no espera, ¿sí? Entonces es súper importante hacerle conocer los riesgos y lo que esto trae. Es que como usted decía ahorita, el internet, con el internet los niños saben más que uno. Y buscan resolver todas sus Exacto, preguntas. como dice el chiste que le dice el papá al niño, mijo, llegó la hora de hablar de sexo, y le dice el niño, listo papá, pregunte a ver qué quiere saber. Exacto. Total, es así precisamente por eso. Sí. Si mi papá o mi mamá no me dijeron, pues vamos a buscar. Y bueno, listo. En el mejor de los casos, buscó con los amigos. Y en el peor de los casos, Google. Y poner la palabra sexo en Google desencadena muchas cosas, tanto buenas como malas y como perversas. Entonces es cuestión de eso, de no taparles, sino enseñarles con mucho amor qué es lo que están dando. Bueno, doctora Carolina, muchas gracias por habernos acompañado. Con muchísimo Muchas gusto, gracias, feliz de estar acá una vez más. Canaltro.com